Todo es cultura, y porque somos radio, Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar. Buenos días a todos y todas. Es un placer llegar a este tercer episodio del programa Room Service en la Selva Global. Aprovechamos hoy ciertas circunstancias particularmente turbulentas en el mundo para dedicar este programa a un tema fundamental: aranceles, cuentas y cuentos chinos. Ese es el título. Pero en realidad quisiera empezar por, como es habitual, explicar la razón de este programa. En realidad la culpa es de Tarzán. Cuando era chico no había tele ni internet, pero escuchaba por radio las aventuras de Tarzán, el rey de la selva que saltaba de rama en rama, en pañales y a los gritos, comiendo bananas con su amiga la mona Chita. Pero mi ídolo no fue Tarzán. En el programa radial su mejor amigo era Carson, un antropólogo aventurero que no hacía ninguna de las cosas que hacía Tarzán y con toda probabilidad tampoco se alimentaba, solo de bananas, y se andaba por las ramas. Carson, como role model, antecedió en algunas décadas a Indiana Jones, pero fue Carson quien me infundió la idea de estudiar antropología, y aunque sabía poco de su vida, siempre lo imaginé como un viajero pertinaz, glotón y algo libertino, perpetuamente presto a la aventura. Viví por varios años mi encarnación como antropólogo hasta que una noche, durmiendo en una hamaca paraguaya en medio de la humedad de la jungla, pasto de todos los insectos imaginables y sin haber comido una comida decente en días, todo en aras de conocer y entender otras culturas, tuve una iluminación. Tal vez algo de mi experiencia serviría para trasladarme con armas y bagajes a las relaciones internacionales, una disciplina también propicia para abordar otras culturas, conocer otros mundos y entender a otra gente, pero cómodamente, sin ser pasto de insectos y alimañas variadas, y para poder alojarme en confortables hoteles, preferiblemente de 5 estrellas, y disponer de room service que me permitiera comer a mis anchas en cualquier momento del día. Pero tanto en mi fase como antropólogo como en la de investigador y analista de las relaciones internacionales, viví diversas situaciones que me hicieron conocer a personas y lugares, situaciones que me han lanzado a iniciar este programa que mezcla el análisis de cómo se relacionan las naciones y las culturas y cómo evoluciona el mundo, con relatos personales y con entrevistas diversas bajo el título Room Service en la Selva Global, en el cual, en todo caso, cualquier parecido con la realidad probablemente no sea mera coincidencia ni peque de ser políticamente correcto. Dicho esto, yo quisiera iniciar el programa con un homenaje al escritor Vargas Llosa, fallecido hace 2 días, que más allá de ser un destacado escritor y una figura señera en lo que es la literatura latinoamericana, y más allá de obtener diversos premios, entre ellos el Premio Nobel del 2010 de literatura, tenía una posición liberal consecuente, pero además un gran sentido del humor, que inclusive implicaba reírse de sí mismo. Y para homenajearlo, yo quisiera relatar una anécdota que él cuenta acerca de sí mismo, que muestra justamente esta veta distintiva de su humor. Él relata que al dar una conferencia en un auditorio, probablemente de una universidad, había mucha gente y al final se acercaron algunos jóvenes y uno muy insistentemente pidió hablar con él. Él le permitió hablar y este joven durante unos 10-15 minutos se despachó con toda una serie de salamerías y elogios acerca de la obra de Vargas Llosa, para lo que señala Vargas Llosa, lo que fue la puñalada final, decirle que de todas las obras de él, la que más lo había marcado era 100 años de soledad. Bien, como ustedes verán, este relato de una anécdota
de Vargas Llosa muestra cabalmente también este gran sentido del humor que lo caracterizaba y que justamente es una de las dimensiones que tratamos de introducir en este programa. Bien, hoy vamos a hablar de algo particularmente complejo que está produciendo un tsunami, un terremoto en el sistema internacional, que es la guerra comercial desatada por iniciativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al imponer una serie de aranceles a toda una serie de países, incluyendo algunos que ni siquiera tienen habitantes, como comentan, habitados solamente por pingüinos, y al desarrollar a partir de ahí una política extremadamente errática de ir y venir, pero que estaba focalizada principalmente en la confrontación con China como el gran competidor comercial con Estados Unidos. Esto ha desatado una guerra comercial muy importante que probablemente genera una reconfiguración del sistema internacional en términos de los alineamientos de distintos actores en el mismo, pero que de alguna manera representa un cambio significativo que es parte de la policrisis que hemos señalado reiteradas veces en este programa, que caracteriza esta transición, este interreño que está viviendo el sistema internacional. Y yo quisiera empezar, antes de pasar ya a la sustancia de lo que es el tema de los aranceles y las cuentas y cuentos chinos, que es el título de este programa, quería primero leerles un cuento de mi libro Comida, Diario de un antropólogo hambriento. Ya había leído algunos en programas anteriores, pero ese está referido específicamente a China y creo que es muy ilustrativo de las dificultades que nosotros tenemos para entender a un actor tan importante como es la República Popular de China en el sistema internacional. El cuento se llama El Buda que pedía cheesecake. Rara vez he rechazado invitaciones para participar en congresos o para dictar conferencias o seminarios en diversas latitudes y en lugares distantes. Y si no recibía invitaciones, intentaba visitar por mi cuenta países que me sacaran de mi zona de confort cultural o ideológica, siempre prevalece cuando algo me llama la atención, la curiosidad. Desde la década del 70 había leído mucho sobre China y las transformaciones que estaba viviendo, pero me faltaba el empujón para visitarla y ver en carne propia los cambios que estaba atravesando. Como pasaba con frecuencia en nuestra vida en común, el empujón final me lo dio mi esposa Mireya, que surfió en internet, consultó precios y lugares, buscó las mejores opciones para viajar y consiguió armar con una agencia un itinerario para recorrer las principales ciudades de la costa este de China, incluyendo obviamente Beijing y Shanghái, pero también lugares como Guangdong y Nanjing, en una gira que debía culminar en Hong Kong. Todos los tópicos turísticos estaban previstos: los guerreros de terracota de Xi'an, la Gran Muralla, el mausoleo de Sun Yat-sen, la ciudad prohibida y la plaza de Tiananmen en Beijing, los impactantes paisajes de Guilin y otros, de manera que las 3 semanas del periplo resultaban agotadoras de antemano. Gran parte de la gira la íbamos a hacer en tren, atravesando los bancos de contaminación entre ciudad y ciudad, y otra parte en avión. La gira estaba organizada por una agencia de viajes, creo que china, estatal, en asociación con una agencia argentina, y parecía focalizarse, por lo menos en las grandes ciudades, en visitar tiendas donde vendían imitaciones de grandes marcas occidentales y souvenirs de todo tipo. No detallaré el extenso e intenso itinerario que nos adjudicaron porque no es la intención de este relato. La gira, si mal no recuerdo, se iniciaba en Beijing, donde nos alojaron en un hotel de la cadena Sheraton, y al segundo día de visitas a las tiendas nos insubordinamos porque el programa era rígido e inflexible y nuestra autonomía para ir a lugares que nos interesaban y preguntar por situaciones que nos intrigaban estaba severamente limitada. De manera que después de una visita a la ciudad prohibida y a la inmensa plaza de Tiananmen, donde pedimos ver el lugar de la famosa foto de 1989 del ciudadano solitario enfrentando un tanque durante las protestas de ese año, y recibimos de la joven guía por respuesta que ella, entre comillas, no sabía de qué estábamos hablando, decidimos movernos por nuestra cuenta.
Los coordinadores del tour nos trataron de disuadir, pero optamos por ignorarlos cuanto fuera posible. Pedimos en el hotel una tarjeta con la dirección escrita en mandarín y otras con direcciones como la del zoológico donde estaban los osos panda, para movernos con taxis y a nuestro arbitrio por la ciudad. Obviamente ninguno de los dos hablábamos una jota en mandarín, pero el plan resultó. Con el agregado de que mi figura provocaba aparentemente jocosos comentarios entre los chinos con quienes nos cruzábamos en distintos lugares, y sobraron las ocasiones en que nos pidieron sacarse una foto con nosotros. Tomar la foto implicaba, por otra parte, un ritual en el que me ubicaban en el centro de esta, me rodeaban y reían entre ellos durante todo el proceso. Yo no entendía bien la razón, pero más tarde unos amigos me explicaron que probablemente me identificaban, más por mi barriga que por mi fisonomía y mi bonomía, con Buda, y que una foto con alguien parecido a él, especialmente si era extranjero, traía buena suerte. Fue la primera vez que sentí que mostrar un abdomen prominente, y en aquella época lo tenía, no era criticado sino plenamente apreciado, y comencé, con regocijo, a valorar de otra manera la cultura china. Ninguno de los que me fotografiaban hablaban inglés y nos entendíamos por señas, pero el trato siempre fue amable y yo diría, desde mi mirada occidental, cordial y amistoso. Entre nuestras aventuras autonomistas, una particularmente relevante fue cuando decidimos abandonar el restaurante del hotel y preguntar por un buen restaurante local. Fuimos al que nos sugirieron, a un par de cuadras de distancia del hotel, y el local era modesto, pero la clientela era abundante. La carta estaba en mandarín, pero había fotos de los platos y señalamos lo que queríamos. Nunca comí tan rico en Beijing como en ese restaurante. Unos platos cuyos nombres no sabría pronunciar, pero especialmente había un cordero en lonjas bien cocinado y sazonado, que recordaré para siempre. La atención también fue muy buena, los mozos eran serviciales y nos atendieron de maravilla, aunque nos comunicáramos por señas. No puedo decir lo mismo de la mayoría de los guías y empleados de la agencia de turismo, que nos trataban con frialdad y distancia y tendían a tomar decisiones autoritarias e inapelables sobre nuestros destinos, las que sistemáticamente ignorábamos, obviamente. Se suscitó un primer incidente cuando, después de enarbolar nuestra reciente adquirida independencia en Beijing, decidimos saltarnos una ciudad del itinerario y volar, por nuestra cuenta, directamente a Nanjing. No recuerdo el nombre de la ciudad que nos saltamos, pero nos interesaba más estar unos días en Nanjing y esta decisión solivantó a la guía y a la gente de turismo. Nos dijeron que no era posible, que no había vuelos para el día en que pensábamos viajar a Nanjing, que no había cómo cambiar los pasajes y que seguramente íbamos a pagar una fortuna por la noche extra en el hotel al que debíamos llegar. En suma, que no debíamos salirnos del itinerario establecido y tomar decisiones por cuenta propia. Los desoí. Era fácil si uno pretendía no entender el inglés gutural en el que hablaban, y me fui a la agencia de viajes del hotel, donde hicieron todos los cambios solicitados por nosotros con gran eficiencia y sin tener que empeñar ningún objeto precioso para completar el pago. Hablaban en inglés, aceptaban tarjetas de crédito y se ocuparon de todos los cambios con celeridad y profesionalismo. Llegamos a Nanjing, a un precioso hotel frente a una laguna, y nos instalamos para disfrutar de la ciudad. Lo de disfrutar era relativo, porque yo quería ver el Museo de la Masacre sobre la ocupación japonesa, con sus terribles imágenes de destrucción, crueldad y genocidio. Pero decidí ir solo porque no quería someter a mi esposa al espectáculo de tanta cruenta sordidez de la llamada violación de Nanjing por parte de los japoneses. La visita al museo fue impactante y por más que uno creyera que estaba relativamente blindado ante estas situaciones y esas imágenes, me dejó secuelas por varios días. Para compensar la desazón y la angustia que me causó esta visita, esa noche cenamos en el restaurante giratorio del hotel. Comimos muy bien, era cocina Sichuan, y a los postres, de acuerdo con lo que decía la carta en inglés, pedí un cheesecake. No tardaron en traerme una especie de bizcochuelo insípido. Traté de explicarle al mozo que eso, entre comillas, no era lo que yo había ordenado. A todo lo que le decía en inglés, el mozo me contestaba, yes, yes, y se inclinaba repetidas veces,
pero no conseguí convencerlo de que sustituyera el engrudo que me había servido por el ansiado postre. Era evidente que entendía poco o nada de lo que le estaba diciendo y esa noche me quedé con mis ganas de cheesecake. Al otro día decidimos tomar té en el afamado salón de té del hotel. No me acuerdo de qué es lo que pidió mi esposa y qué fue lo que le trajeron. Los tés que nos sirvieron eran deliciosos y en la carta ofrecían cheesecake de Nueva York. Yo insistí en mi empeño de la noche anterior, pidiendo y explicando que no me trajeran algo similar a lo de anoche, sino el auténtico cheesecake que ofrecían. Vano intento. Me trajeron lo mismo de la noche anterior. Empecé a explicarle al mozo en inglés lo que para mí era un cheesecake. Él afirmaba con la cabeza y me decía, yes, yes. Mi esposa se retorcía de risa a mi lado hasta que me dijo, ¿no ves que no entiende nada de lo que le estás diciendo? Evidentemente, no solo hablábamos en idiomas diferentes, sino que manejábamos conceptos muy distintos acerca de lo que era un cheesecake. Como diría un antropófago africano a Bob Hope en una de sus películas, al meterlo en la olla para cocinarlo, nada personal, es mi cultura. Bueno, gracias por tolerar este cuento y ahora sí quisiera pasar a la parte sustancial de análisis de una coyuntura particularmente compleja para el sistema internacional, que es el de la guerra comercial que se ha desatado particularmente entre Estados Unidos y China, pero que ha afectado a todo el mundo. Como bien sabemos, el 2 de abril, el presidente Trump anunció la imposición de aranceles a nivel global, y inició toda una deriva errática en cuanto a si se sostenían esos aranceles o no se sostenían, o si se hacía una pausa de 90 días y después se volvían a reconsiderar. Pero en todo caso, lo que quedó claro era que los aranceles impuestos a China permanecían y llegaban a un 145% sobre los productos chinos, con lo cual obviamente China también reaccionó y impuso un arancel de 125%. Esto de alguna manera ha desatado, particularmente en el último fin de semana, una serie de idas y venidas en torno a quién pestañea primero de las dos grandes poderosas economías del mundo, y este es un poco el tema que vamos a tocar hoy, fundamentalmente a partir de la intervención de una colega en un webinario que realizamos justo el día llamado el Día de la Liberación, el anuncio de Donald Trump acerca de los aranceles el 2 de abril, sobre el tema de cómo se percibía desde distintos ángulos la política exterior del presidente Donald Trump. La colega en particular es la doctora Xiao Wang, de la Universidad de Tsinghua, especialista en políticas públicas, que ha trabajado sobre América Latina y que se expresa en un perfecto español y que vamos a escuchar a continuación. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias por la invitación a todos los organizadores del evento. Para mí es un gran placer tener la oportunidad de compartir mis opiniones y reflexiones sobre un tema tan relevante, tan importante como el escenario internacional actual. Como han mencionado otros colegas, como Andrés y Eric, que estamos en una etapa de transición y el cambio profundo de la política exterior de Estados Unidos impacta a todo el mundo, no solo los actores claves que hemos mencionado como Rusia, como China, como la Unión Europea, pero de hecho impactan a todo el mundo. Por eso, como primero quería hacer como un resumen muy breve sobre cuáles son las políticas, son los cambios que han pasado en los últimos meses de la segunda administración del presidente Donald Trump. Y en mi opinión, lo que ha pasado no es totalmente inesperado, porque ya habíamos visto señales claras en la primera administración. Y lo significativo ahora es la radicalización de estas tendencias, lo que enfrentamos diría una versión reforzada de América Primero,
o sea, si dedicamos a América primero 2.0, con menos espacio para la cooperación y probablemente con un énfasis mayor en la imposición, si se puede decir así. Y de hecho se caracteriza por un enfoque nacionalista, un enfoque proteccionista, es obviamente en cuanto a todos los instrumentos de aranceles que plantean a imponer o están imponiendo y ha generado sin duda una importantes transformaciones en las dinámicas del sistema internacional. Y creo que la pregunta clave acá que estamos enfrente es realmente si es algo radicalmente nuevo o, de hecho, según mi opinión, no es totalmente nuevo, ¿no? Primero es como una continuación de las políticas implementadas durante la primera administración, pero también al mismo tiempo, si miramos a la historia, a lo que pasó en Estados Unidos hace unos 100 años. De hecho, lo que estamos enfrentando ahora está vinculado con la tradición de jacksoniana de expresidente estadounidense Andrew Jackson. Como sabemos, privilegian los intereses domésticos por encima de cualquier otro compromiso de la gobernanza internacional. Y esta corriente ha reaparecido de forma de la historia de Estados Unidos, no es algo totalmente inesperado para otros países. Y dicho esto, me gustaría enfatizar que el impacto más significativo no reside solo en el cambio de instrumentos, de hecho, aparte de la presión económica, el unilateralismo o la búsqueda de más acuerdos bilaterales, pero lo más importante es si se puede decir así, es como una crisis de confianza que en este enfoque genera para todo el sistema internacional y es como un daño estructural al sistema, de no solo alianzas, pero también como a la credibilidad de Estados Unidos como perdedor de bienes públicos globales desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por eso, de hecho, lo más importante para ese momento es que en el caso de otros actores claves en el sistema mundial, lo que hay que hacer es no solo entender lo que está pasando, aunque estamos en una temporada de incertidumbre, pero para diferentes actores pienso que de hecho tenemos diferentes situaciones. Ahora bien, en el caso de Rusia y China, aunque de hecho, a decir la muy verdad, quizás estos países estamos acostumbrados a lidiar con una política exterior estadounidense competitiva, pero se ven presionadas a recalibrar sus propias estrategias. Pero en el caso de otros países en el sistema, por ejemplo, los países europeos, por su parte, enfrentan un dilema existencial, ¿no? Es que quizás existe este problema, hay que elegir asumir su liderazgo automático, particularmente en el tema de seguridad, o queda lo mismo entre las tensiones entre los otros actores de Washington, Moscú y Beijing. Y en resumen, lo que está en juego es la política exterior de Trump, que no solo es una reconfiguración de la posición de Estados Unidos, sino la estabilidad misma del orden internacional que hemos conocido, hemos acostumbrado en las últimas décadas. Y más allá de los efectos de corto plazo, creo que lo más importante debería ser la erosión de confianza, o sea, de las reglas del juego en el sistema internacional. En esta dimensión es más difícil predecir qué van a hacer en el futuro, y eso marcará de forma más duradera en los próximos años. Primero, yo diría que lo más importante no es no solo el peso, o sea, la presencia o la agencia
de estos países como Rusia, India o China, entre otros, sino que lo que ha cambiado es el patrón de comportamiento. Eso es justamente como otros colegas y yo mencionamos al inicio, lo que hemos visto hoy en día es que con Trump 2 se consolida un enfoque claramente unilateral bajo la lógica de América primero y por la asimetría de poder es muy difícil negociar de manera realmente equilibrada como en el pasado, ¿no? Y mientras tanto, y otros países han seguido por el multilateralismo como lo antes, pero claro, cuando una potencia clave, el polar de Estados Unidos, no respecta las reglas compartidas, estas negociaciones multilaterales también quedan muy limitadas. Entonces, bajo este contexto, como prohibido por muchos países, incluido China, en muchas ocasiones es necesario proveer un orden internacional más equilibrado. O sea, puede ser multipolar como, y proveer una colaboración entre todos los países, particularmente los del sur global, pueden tener una voz mayor. Eso es lo que quiero compartir por el momento. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, agradezco a la doctora Xiao Wang por su contribución a este programa. Básicamente es el video de su intervención en el webinario que mencionaba Los imperios contraatacan y la reconfiguración del sistema internacional. Y para comentar un poco este video y lo que está sucediendo en la actualidad, he invitado a un gran amigo y colega con el que hemos publicado varios libros juntos, pero que ha trabajado mucho también en el tema de China, el doctor Eduardo Pastrana de la Universidad Javeriana, que ha publicado una serie de artículos sobre China, y a quien le voy a preguntar de entrada, bueno, ¿cómo estás percibiendo esta situación que se ha desarrollado a partir de nuestro último encuentro, el 2 de abril, hasta ahora, con el pausado de los aranceles anunciados, la decisión de incrementar los aranceles para China y adicionalmente después una serie de avances y retrocesos, porque Trump el viernes dijo que se iban a exceptuar de esos aranceles algunos de los... particularmente los celulares y los televisores que venían de China, junto con algunas otras cosas, y después hubo gente de la administración que dijo que bueno, esto todavía estaba pendiente, no estaba resuelto. Entonces, Eduardo, sabiendo de tu gran conocimiento del tema, me encantaría ver tu primera reacción al respecto. Andrés, muy buenas tardes, ¿cómo me escuchas? Bien, bien, perfecto. Bueno, gracias. En primer lugar, un saludo muy especial para ti y la audiencia. Hoy no desde Bogotá, sino desde una joya de la arquitectura colonial colombiana, que es la ciudad de Villa de Leyva, que históricamente fue la sede de veraniego de los virreyes que estuvieron en la Nueva Granada. No sé si la conoces. Sí, un lugar delicioso. Bien, y con respecto a la pregunta que me haces, y allí coincido un poco con los comentarios que planteó nuestra colega y amiga Xiao Ban, y es que las medidas que tomó Donald Trump no toma por sorpresa a la dirigencia china. Lo estaban esperando. Y lo estaban esperando hacía mucho rato. Ya habían avances desde Donald Trump 1.0 y estaban apertrechados y esperando que Donald Trump lanzara su ofensiva en su etapa Donald Trump 2.0. Pero no solamente lo estaban esperando, se habían preparado. Y entre otras cosas porque la China de hoy, en términos de su inserción al sistema económico internacional, es decir, a su participación en el comercio mundial y la diversificación que tiene
en todos los continentes se fue fortaleciendo mucho más y podemos decir en ese primer punto que esperaba el golpe o que Estados Unidos, en este caso Donald Trump, mostrara las cartas para reaccionar, pero se habían preparado. Esa es la diferencia un poco, digamos, en esa premura que tiene la cultura norteamericana o esta particularidad que muestra Donald Trump con ese enfoque transaccional, mientras los chinos, como tú lo mostrabas en el meme, desde la perspectiva del arte, la guerra de Sun Tzu, no, tienen una paciencia, tienen una tranquilidad, esperan, se preparan y dan el contragolpe. Ese contragolpe que vimos de las primeras reacciones que tú comentabas, expresan eso, es decir, se han preparado y Donald Trump creyó que podía intimidar de entrada a los chinos, pero los chinos mostraron que, mira, no te tenemos miedo, vamos a ver hasta dónde llevamos esto, porque además, a lo largo de la historia, esta es una civilización, una sociedad que ha mostrado también desde esos rasgos identitarios de su cultura una resiliencia, una paciencia, una tranquilidad para incluso sacrificarse, ¿no? En algunas ocasiones un año, un lustro, una década e incluso generaciones enteras. Entonces, eso sería lo primero que yo destacaría. Se han preparado porque, contrario a Estados Unidos, la red de distribución de toda la estructura de exportación que tienen los chinos abarca el globo. Porque entre otras cosas, ellos saben que las medidas lo van a golpear porque de todas maneras el componente comercial con los Estados Unidos del mercado norteamericano representa aproximadamente un 14% de las exportaciones chinas, pero de un alto valor agregado, y eso impacta muchas de sus empresas. Pero ojo, muchas de esas empresas también tienen capital norteamericano y muchos de los componentes que se producen y se ven afectados tienen que ver con las inversiones que muchas empresas tecnológicas norteamericanas a China, y uno de los ejemplos que más se coloca es el iPhone, por ejemplo, para tomar un ejemplo en este caso particular, y eso encarece también e impacta fuertemente al consumidor norteamericano, que es posiblemente una de las razones por las cuales no se incorpora inicialmente o muchos de estos grandes gigantes tecnológicos han empezado a reaccionar. Ese sería un primer punto que yo señalo. Estaban preparados, estaban esperando y de esa manera, desde esa trinchera que fueron montando, esa fortaleza que fueron construyendo, digamos, esa capacidad de resiliencia en su inserción internacional comercial, han contraatacado. Ese sería un primer punto que yo quisiera señalar, que tomo de lo que plantea la colega Xiao Wan, pero también de muchos de los análisis que se han realizado en los últimos días de acuerdo a la respuesta que los chinos le han dado a estas medidas que ha tomado Donald Trump, pero que también lo ha sorprendido porque creyó que iba a intimidar. Muchas gracias, Eduardo. Ahora, sí, han contraatacado aparentemente, y hay una serie de medidas retaliativas, diríamos, por parte de China. Yo creo que la más importante, para empezar a considerarlas, es la denuncia ante la Organización Mundial del Comercio, también con un sentido de reforzar una visión multilateral de la dinámica internacional y reforzar a la misma Organización Mundial del Comercio, bastante descalificada por la administración Trump, así como otros mecanismos multilaterales del sistema internacional. Ahora, efectivamente, más allá de esta denuncia, y vamos a ver si esto puede avanzar o no puede avanzar, lo cierto es que también China tiene, por un lado,
un problema con su economía porque hay un decrecimiento con respecto al ritmo con el que venía creciendo la economía china, entre otras cosas por la burbuja inmobiliaria y por la falta de incremento del consumo interno. Pero también como contrapartida, China provee a Estados Unidos en ese 14% de algunos de los materiales más importantes. Tierras raras, por ejemplo, que no sé, China es el principal productor. Puede de alguna manera denunciar también o ignorar los acuerdos de propiedad intelectual. Bueno, de hecho, por ejemplo, ha prohibido en este momento la llegada de nuevas películas hollywoodenses al mercado chino. Puede utilizar otro tipo de represalias mucho más dolorosas para la economía de Estados Unidos, como puede ser atacar específicamente las exportaciones agrícolas y el corazón de lo que es, a su vez, en términos de la población norteamericana, gran parte del soporte político de Donald Trump. Entonces, en este contexto, bueno, China dice que no cede, China empieza una serie de medidas de represalia y ahora estamos viendo que, y esta es la pregunta, ¿quién está pestañeando primero frente a la situación de confrontación entre los dos actores? ¿Estados Unidos o China? ¿Cómo lo ves? Bueno, primero que todo, vamos a ser testigos que esta va a ser una guerra comercial de desgaste. Y me refiero a este concepto del desgaste, tomándolo como metáfora un poco de las guerras también en el campo de batalla de corte militar. ¿Por qué? Porque esto implica quién tiene más premura o afán de mostrar resultados. Y en este caso particular es Donald Trump. Porque precisamente gran parte de estas medidas que ha tomado es para la tribuna interna, para sus electores, porque lo prometió en su campaña electoral. Pero los chinos no piensan en un periodo presidencial, miran hacia el futuro en generaciones. Y vuelvo a decir, se venían preparando. Allí quiero señalar entonces algo que tú comentabas, que es un segundo elemento que quería destacar de la intervención de Shawan para responder ya, digamos, el núcleo central de tu pregunta, y es el siguiente. China, defensora del orden liberal económico que se construyó a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, y de ese internacionalismo liberal, el pilar económico que los Estados Unidos va a impulsar, no precisamente el político, porque China nunca ha incorporado ese modelo a su sistema político, pero ya eso tampoco, fíjate que no es nuevo, lo que pasa es que ahora tiene un mayor énfasis, porque en el primer periodo presidencial de Donald Trump escuchamos a Xi Jinping en Davos señalando que había que defender el comercio mundial, que había que defender las negociaciones multilaterales, que había que defender las libertades porque China ha sido próspera con las reglas de juego que establecieron tanto Estados Unidos como sus aliados occidentales a lo largo de la Guerra Fría y de la posguerra fría. Por eso China no quiere transformar sustancialmente, digamos, esas reglas de juego comerciales y económicas. No, le quiere sacar más provecho. A lo mejor China ya está en capacidad, y es lo que ha estado planteando, de cambiar ciertos patrones normativos en temas como la tecnología, la cuestión como de ciertas normas tradicionales más para su beneficio en términos tanto de la inversión, pero también de la cláusula de la nación más favorecida, etcétera. Es decir, en algunos casos incluso plus o MC, como se ha venido esbozando un poco, y no quiere una transformación profunda del sistema económico mundial. Por eso fue muy insistente Xiaoban al decir, miren, nosotros
queremos seguir respetando las reglas de juego. Este señor, este nuevo enfoque de la política exterior colombiana está socavando la confianza internacional, la está desmoronando. Para esto se necesita. Y eso me parece importante porque esto va ligado también a esa visión a lo chino de un multilateralismo. En un multilateralismo, por supuesto, donde China quiere tener un lugar privilegiado, pero no desde la perspectiva de un enfoque unilateral donde diga yo quiero producir una transformación radical del orden mundial, tanto en lo económico como en lo político, sino quiero encontrar un lugar donde tenga más beneficio y siga siendo próspera. Ese es un elemento fundamental. Ahora, vamos al otro aspecto, ¿hasta cuándo resiste? Sí, la burbuja inmobiliaria ha golpeado el mercado interno chino, pero tampoco podemos olvidar algo, y es que la clase media china ha aumentado. Ha aumentado, algunos señalan, analistas, expertos, en que ha crecido entre 750 a 800 millones de chinos con un poder adquisitivo que se puede mover entre unos 10 y $100 diarios por familia para, para el consumo, para el consumo de todo tipo. Entonces, esto implica un gran mercado, pero no solamente el mercado interno, que puede ser uno de los medios que se puede utilizar para enfrentar este tipo de crisis, y por eso están jugando, están apostando fuerte, nos están dejando intimidar, porque también es una forma de negociación, porque finalmente se tendrán que sentar a la mesa. Pero aquí es quién aguanta más, quién resiste más, pero al mismo tiempo el mercado que tiene China a su entorno es importantísimo. Miremos que antes de que esto se produjese y estas medidas que Donald Trump ha tomado, ha golpeado a sus aliados asiáticos, a Corea, a Japón y sin hablar de Vietnam y otros que tienen disputas y tensiones históricas con China, pero que en este momento, frente a la afectación de sus intereses económicos, han empezado a dar señales de que quieren acercarse un poco más a China, sin hablar de los europeos, porque encontramos, más allá de esa tradicional orientación de los europeos, con esa metáfora del jardín y la selva, de orientar su política exterior por valores, ahora parece que el golpe económico los busca replantear un poco el enfoque frente a China. Los asiáticos en ese sentido son más pragmáticos y por eso vemos a los japoneses, tal vez a los coreanos y a los sudasiáticos, replanteando y buscar, a pesar de la desconfianza histórica que le tienen de China, acercarse un poco más. Entonces a mí me parece que esos dos elementos, esos dos pilares del mercado interno, pero también la profundización y fortalecimiento de sus lazos económicos con sus vecinos cercanos, que son sus socios comerciales más importantes. Pero no solo, es decir, para Japón y Corea, Vietnam y todos los de la región, China es el socio comercial más importante, y sin olvidarme aquí, bueno, los australianos son otras cosas, sin contar al resto del mundo. Entonces a mí me parece que aquí hay como una especie de tanque de reserva, teniendo en cuenta el mercado interno y el externo, que los chinos pueden utilizar como reserva para aguantar. Pero además una cosa, es la competitividad de los productos chinos. Así le coloquen 125, 150%. Algunos expertos señalan que la producción interna, ya no, los salarios no son tan bajos, y los componentes, pero en algunos productos e incluso se pueden dar el lujo de asimilar los aranceles y siguen siendo competitivos, porque esa es una de las grandes fortalezas que han venido desarrollando los chinos últimamente, la competitividad, reducir los costos de producción, los costos ligados a esa cadena de valor, donde ya no solamente se insertan a las cadenas inferiores, sino que han ido aumentando su inserción a las cadenas superiores, pero reduciendo el valor como
el caso particular, por ejemplo, de DeepSeek, donde logran desarrollar una inteligencia artificial con menos inversión y menos costos que los grandes gigantes tecnológicos norteamericanos. Entonces, a mí me parece que los chinos tienen una serie de armas y se han venido preparando y tienen una serie de herramientas que fortalece su competitividad y puede servir de amortiguamiento a estos golpes que estaban esperando y si los va a golpear. Pero no creo, como algunos expertos señalan, yo no soy economista, sin embargo he ido siguiendo las discusiones, que esto les va a permitir resistir más en el largo plazo y precisamente los chinos juegan a eso, a la paciencia a largo plazo, lo que no tiene Donald Trump y para mí es una ventaja esto que acabo de señalar, tanto el mercado interno como el externo, como la competitividad de sus productos para sostener este embate. Eduardo, te voy a ver, se nos está acabando el tiempo, yo hubiera querido entrar más en la parte geopolítica y un impacto evidente de esta guerra de aranceles en cuanto a la reconfiguración de las alianzas y de las sociedades en el sistema internacional. Tú ya lo mencionabas de alguna manera, el solo hecho de que, bueno, Xi Jinping va a viajar a Vietnam, Camboya y Malasia, miembros de la ASEAN, está haciendo una apuesta fuerte ahí. Va a haber en julio una reunión con la Unión Europea ya anunciada, pero además ha señalado con mucho énfasis que a partir del 1 de diciembre los aranceles van a ser cero para los países del sur global. Es decir, aquí hay todo un replanteamiento de cómo se van reconfigurando justamente las relaciones entre China y otros países hacia futuro. Pero lamentablemente no nos alcanza el tiempo para detenernos en esto, quizás en otro programa. Pero sí quisiera cerrar con una pregunta clave. ¿Cómo ves tú la posibilidad de que efectivamente pueda haber conversaciones entre China y Estados Unidos en el marco de esta estrategia de shock permanente y errática, yo diría, por parte de Donald Trump en cuanto al resto del mundo? Sí, tienes razón, el tiempo se nos acaba y ese tema del sur global y de la importancia de los BRICS y el replanteamiento de la política lo podemos profundizar en otro punto. Lo había querido dejar al final, pero con respecto a tu pregunta, mira, Donald Trump está teniendo presiones internas y presiones internas de muchos de los inversionistas, sobre todo los grandes gigantes tecnológicos, pero también de otros sectores productivos que han invertido en China y que viendo también los golpes que esto ha tenido sobre las bolsas de valores, le están replanteando, mire, esto hay que dosificarlo. Y yo creo que hay que sentarse a negociar. Y ahí voy a lo que te decía. Los chinos saben, por eso se quedaron en unos 125 para ver dónde van a negociar, o perdón, 135 para decir, bueno, aquí hay un margen de negociación y están esperando. Ya han mandado ciertas señales y también Donald Trump, ese método de enfoque transaccional que ha aplicado contra otros y que ha intimidado y los ha llevado a negociar. Y también ha sido un gran fanfarrón diciendo que muchos lo han llamado más de 70, incluso le han besado el trasero para utilizar una palabra, digamos, un poco más formal y no pedestre. Entonces, a mí me parece que los chinos están esperando, ya mostraron parte de las cartas y Donald Trump está teniendo presiones internas de muchos de los que incluso invirtieron en su campaña electoral, pero que tienen grandes intereses tecnológicos por fuera y creo que por debajo de la mesa ya deben haber algunos contactos preparando esa posibilidad de sentarse a negociar, a ver a qué punto llegan. Los chinos saben hasta dónde pueden ceder y tienen esas cartas bien guardadas y esa negociación tarde o temprano se va a venir porque aquí, como decía Shaw, pierden todos. Y no solamente al que le imponen los aranceles, los mismos Estados Unidos, porque los aranceles también golpean los componentes que Estados Unidos importa, incluso para producir internamente, y muchos de esos componentes los importa de China, y eso también va a encarecer el precio de los productos en el mercado interno,
Y esa es una afectación que también conduce o lleva también a sentarse a negociar. Pronto la vamos a ver, ¿no? Y los chinos son muy buenos para negociar. Eduardo, mil gracias por tus clarificadoras intervenciones. Yo creo que sí nos has ayudado a entender algunas de las cosas que están pasando en torno a esta guerra. Nos queda pendiente el gran capítulo de cómo todo esto reconfigura el sistema internacional en términos de alineamientos. Ya quedará para otra ocasión, pero te agradezco muchísimo estas intervenciones tan clarificadoras y espero que podamos seguir profundizando en esto en algún otro programa. Mil gracias y sigue disfrutando de Villa de Leyva todo lo que puedas. Con el mayor de los gustos, y como tú dices, ese capítulo merece mucho más espacio y tiempo para que lo tratemos. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, y será hasta la próxima. Te mando un fuerte abrazo. Lo mismo para ti, disfruta el puro. Gracias, eso haré. Aquí lo tengo pendiente. Bueno, yo creo que tuvimos una serie de intervenciones muy clarificadoras con respecto a perspectivas distintas de cómo puede ir manejándose esta tormentosa relación que se ha desatado entre las dos economías más grandes del sistema internacional, entre Estados Unidos y China. Y como se nos está acabando el tiempo, yo quisiera ir cerrando con una breve crónica también sobre China, con una mirada quizás occidental, que escribió en su momento mi esposa en este libro que se llama Crónicas Brevísimas, que es accesible en distintas librerías, y que se llama Era necesario ser absolutamente moderno. Mao, que ha sido mencionado varias veces en algunas de las declaraciones de China recientemente, Mao destruyó templos y libros milenarios, vació las pagodas de los monjes budistas y no dejó piedra sobre piedra de los templos. Acabó con las casas tradicionales, que por alguna razón que desconozco llaman jardines. Se salvó la ciudad prohibida y ahora circula una versión semioficial que dice que no la tocó por temor a una creencia que asume que en la ciudad prohibida solo podían estar el emperador y una especie de maldición caería sobre quien la invadiera. El tiempo pasó. China se reconcilió con Occidente, bueno, hasta ahora, y comenzó a ver en el turismo una buena fuente de ingresos y descubrió que a los turistas occidentales les encantaban las edificaciones antiguas. Y salieron corriendo a construir antigüedades. Hoy los barrios antiguos son las construcciones más modernas que hay. Un guía escéptico nos dijo, ¿quieren ver el barrio antiguo? Lo terminaron de construir hace poco. Y en sintonía con los nuevos vientos que soplan, los barrios antiguos son barrios comerciales donde las marcas internacionales más exclusivas tienen los locales más grandes y las no tan exclusivas los más pequeños. Se pueden tomar fotos fantásticas porque hasta en eso pensaron. Las partes con edificios que parecen colmenas no aparecen. Se venden también productos tradicionales como objetos de laca o de jade. Pero no encontré una sola jaula de grillos. Mi cultura hollywoodense creía firmemente que los chinos adoraban a los grillos casi que genéticamente y construían preciosas jaulitas para tenerlos. Una amiga me regaló una de esas jaulitas hace años y en el film El último emperador tiene una jaula con su correspondiente grillo. Quizás fue el último emperador y la última jaulita. Nadie tenía idea de ellas, aunque cité incluso la película como fuente fidedigna de la información. No hay jaulitas para grillos. Los barrios antiguos son iguales en todas las ciudades que visité en China. El mismo y muy cómodo trazado de calles, alguna casa de té, Starbucks y hasta locales de comida china. 2 minutos después que dejaste el barrio, estás en las colmenas atestadas de gente. Los barrios antiguos son como la galaxia que lleva en el collar el gato de la película Men in Black. Bueno, y con esta crónica vamos a cerrar el programa de hoy para enfrentarnos en la próxima semana probablemente con el tema de otros actores internacionales, cómo están reaccionando frente a esta guerra arancelaria y probablemente con algunas noticias sobre cómo ha ido evolucionando y hacia dónde ha ido derivando. Esperemos que hacia algún tipo de conversaciones que permitan amainar esta tormenta en que está envuelto en este momento el mundo. Muchísimas gracias a todos y los espero en la próxima edición
de Room Service en la Selva Global el próximo lunes. Buenas tardes. Música, política, deportes, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Multiled, líder en